Ya está grabando. Ok, vamos a hablar sobre lo que son los árboles KD, los quadrí y mucho menos detalle lo que son los octrí, por ser simplemente una extensión del quadrí. Ok, me pregunto si darle aquí. Entonces vamos a tratar. Yo dije, Nelson amenizó la exposición como seca. Claro, esa es la idea. Ok, los árboles KD. Los árboles KD salen o surgen por la necesidad de realizar lo que se llama recuperaciones asociativas. ¿Por qué no pones pantalla completa? Porque si pongo la pantalla completa pierdo las notas. Ah, ok, dale. O sea, estoy ahí todavía en un punto intermedio. Dale, disculpa. Tengo que ver cómo hago para pasar las cosas para allá. No, yo pensaba que... Sinceramente, vamos a hacer algo más. Ah, bueno. Chévere. Ok. Entonces, sale para hacer recuperaciones asociativas, que básicamente están relacionadas con un archivo F, yo lo llamo F, que tiene una cantidad de tuplas, cada una con un valor o clave primaria o índice. ¿Sí? Cuando hablamos de índice nos referimos a que ¿esto no sirve? Genial. Ok. Que cada uno de estos besos cero van a funcionar como claves dentro de la tupla. Bien, ¿cuándo? Ay, qué fácil. Una linterna china. Tiene toda la pinta. Así de la fresco. No la pague porque se paga. Ok. Que a lo mejor hundiéndole el bichito paga. No, vamos a hablar así tranquilo. Vale. Entonces cada uno de estos B se refiere a una clave dentro de la tupla. Sin embargo, cuando hablamos de una sola clave primaria y muchos campos, pues eso no se relaciona con lo que sería recuperación asociativa. Ok, en particular entonces estamos hablando de consultas que permiten hacer o tomar, manipular cada una de esas claves o cada una de las multiplicidad de esas claves para conseguir su resultado. Yo después trato con una esquemita mostrar bien de qué se trata todo esto. No hay forma. Sí. Cada registro de archivo es almacenado como un nodo dentro del árbol. El árbol cada nodo del árbol está compuesto por 6 campos. No, por 6 campos. Estoy hablando. Estoy perdido ya. Pasó para la 3. Sí, La 3. Ok, no, estoy queriendo repetir. Se refiere a 3 campos que serían la data como tal, el puntero al hijo izquierdo y el puntero al hijo derecho. Y ya por ahí empezamos a ver que el árbol KD es simplemente una definición k-dimensional de lo que sería un árbol binario de búsqueda. Ok, asociado al nodo del árbol KD existe algo que se llama discriminador. El discriminador sería básicamente el índice o la clave por la cual está relacionado ese nodo dentro del árbol o para su consulta o para su sesión. No necesariamente el discriminador tiene que estar inmerso dentro del nodo, puede estar simplemente asociado en un arreglo asociativo, en un arreglo aparte, o utilizando una función de discriminadores que ya lo vamos a explicar en la siguiente lámina. Si, claro, al darle aquí eso funcionará. A ver, volvemos acá. Abajo en la doble flecha para abajo. Aquí. En la doble flecha para abajo. También. Ajá. Ok. Vamos un poco a la terminología de lo que vamos a estar usando para los algoritmos. Tres veces, tiene que aprender. Ok. Bien. De esta manera acá nos referimos a lo que sería la información que contiene el nodo P asociado al discriminador 0. Bien. Eso también ahorita yo lo explico un poco más a detalle.
low zone y high zone se refieren a los hijos, al hijo menor de P y al hijo mayor de P. Aquí no es tan directo como un árbol binario de búsqueda, en el que pues, es una sola clave y lo podemos conseguir directamente, sino que aquí depende de la clave del discriminador que se esté evaluando en ese momento. De esta manera vamos a denotar el discriminador de P y decimos que si J es el discriminador de P y Q se encuentran los hijos menores de P, entonces es seguro que la clave relacionada al discriminador J de Q va a ser menor que la clave asociada al discriminador J de P. ¿Sí? Eso nuevamente te lo explico más. Y lo mismo pasa para el caso de los más altos, solo que de manera inversa. Es decir, todos los que están a la derecha van a ser mayores por el discriminador por el que se está evaluando. Esta es la fórmula que me refería para conseguir el discriminador, que sería que el próximo discriminador siempre va a ser I más 1 módulo K. En otras palabras, los discriminadores van a ir ordenados crecientemente y de manera cíclica. Y por supuesto, el siguiente discriminador de un nodo I pues va a ser el discriminador de su hijo izquierdo o de su hijo izquierdo o derecho o más alto o más pequeño de P. ¿Sí? Eso es el siguiente dentro de la lista. ¿Tenemos el bicho ahí? Ok. Ajá. Aquí ya empiezan las complicaciones. Entonces estamos hablando de una función que se llama sucesor de PQ. La función nace básicamente de saber cuál es el siguiente nodo que debo recorrer para llegar desde P hasta Q. Bien, yo aquí conseguí algo que no me terminó de cuadrar, no la profesora me lo explica mejor. Y bueno, lo primero que se habla es de comparar 1, 2, 3, ok, las claves. Si las claves del discriminador de P es distinta a la clave del mismo discriminador en Q, entonces no hay ningún problema, porque si son claves distintas, pues yo sé que si es menor voy a la izquierda, si es mayor voy a la derecha, igual que un árbol binario de búsqueda. El problema ocurre cuando estas dos claves son iguales. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Samet, que fue el que hizo básicamente la definición del KDE, propone realizar un conjunto llamado superclave, que se relaciona a un cierto discriminador. Entonces, el discriminador solamente le sirve para empezar a partir de ahí. Sí, en otro programa el discriminador estoy parado en un nodo. Y luego concateno cada una de las claves de ese nodo por los discriminadores siguientes hasta empezar otra vez. ¿Sí? Es decir, desde J hasta J-1, de manera decreciente volviendo a crecer, cíclico. Y luego sí comparar las superclaves del nodo que estoy tratando de consultar con el nodo donde estoy ubicado. Bien, entonces dice que si es menor, él devuelve hacia la izquierda, y si es mayor, devuelve hacia la derecha. Ahora, ¿qué es lo que yo opino de esto que está acá? Que esto solamente funciona si estoy aceptando que los menores iguales de un nodo estén hacia el lado izquierdo. Porque de otra manera, pues no tiene ningún sentido. Porque yo pudiera, o sea, tomando en cuenta que esto aquí debería ser lexicográfico porque estamos hablando de concatenación de cadenas. Yo pudiera tener un valor aquí que sea menor en Q, menor en Q hacia el lado izquierdo por el simple hecho de que su valor aquí era mayor. ¿Sí? Entonces, comparar esto directamente a mí no me termina de funcionar, a menos que sea como estoy diciendo, que sería igual. Y de ser igual, entonces, ¿por qué no hago la comparación directa con esta clave acá? Y en vez de comparar menores que, compararía menores iguales. Eso no sé, debe ser la mejora para que no pase. Eso fue lo que yo vi, pero no, o sea, no me atrevo a decirlo con el pana Samet porque ha hecho muchas cosas. Así que dejémoslo así. Y en el caso de que sean iguales, pues estaríamos hablando de que todas las claves por cada discriminador de ese nodo son la misma, y si son la misma, pues es el mismo nodo por el tanto que estoy tratando de obtener, y ya no tiene sentido seguir en la consulta. Ok, aquí tenemos lo que sería la inserción. Vamos a explicarla ahora solo a nivel de algoritmo y después tratamos de verla de manera gráfica, que se entienda un poco mejor. Primero, pues el caso básico, si la raíz es nula, pues entonces simplemente es el nodo que está entrando a la raíz y se acabó. Si no, entonces empiezo a ir de manera top-down a buscar el árbol, a ver cuál es el nodo que le corresponde, mejor dicho, la ubicación que le corresponde al nodo nuevo. Entonces, ahora actualizo los punteros y marco Q como la raíz. Pregunto, si la clave, aquí no se ve muy bien, pero sería el discriminador de la clave del nodo en el que estoy parado ahorita. ¿Sí? Recuerdo que P es el nodo que vamos a insertar, porque si el discriminador de P es igual al discriminador del nodo donde estoy parado en Q, entonces
regreso Q. En otras palabras, voy a insertarlo como hijo de él. ¿Bien? Ok. Si no, entonces ya aquí empieza la complejidad, que sería conseguir el sucesor. Es decir, cuál es el siguiente nodo que yo debo evaluar para conseguir dónde debo insertarlo. Ok. Marcamos el hijo. Y aquí decimos. Si el hijo de él, mejor dicho, si el sucesor que conseguí era nulo, en otras palabras, si estaba parado en la raíz y los dos hijos de la raíz eran nulos, entonces yo simplemente voy ahora a insertarlo como tal, que sería el punto 4 dentro del algoritmo. Este no está hecho con programación estructurada, pero bueno. Claro, ese artículo es bien. Viejito, sí. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos como hijo de Q a P. En otras palabras, el nodo que tenía ahorita, nuevamente estaba en la raíz, ahora va a ser el nodo nuevo que va a ser su hijo. Y marco los dos hijos de él, menores y mayores, en nulo porque no había más ningún elemento. Y le asocio un discriminador. ¿Cuál será el discriminador de ese nodo? Pues sería el próximo discriminador del que es su padre. Eso ya lo hemos definido. Lo podemos definir así, lo podemos definir si tuviéramos un arreglo de discriminadores con un módulo. Simplemente consiguiendo el índice. Ok. En el caso de que esto no sea así, pues tengo que ir de manera recursiva, aunque aquí no está recursivo, sino más bien con Bluetooth, consiguiendo los hijos que debo pasar. Entonces yo aquí actualizo, bien, el siguiente elemento, recuerden que dijimos que son, iba a ser el sucesor de Q el sucesor de la raíz para llegar hasta donde tenía que insertar P. Bien, entonces actualizo el puntero y vuelvo a ir a 2, donde vuelvo a empezar la comparación. Ahora con el nuevo discriminador, que sería el del hijo de la raíz o el hijo del siguiente nodo, y así bueno, eso de ahí no se entiende nada, vamos a explicarlo un poquito mejor. ¿Entiendes? ¿No? Okay. Bueno. Igual vamos a tardar un poquito para llegar a la parte que se ve bien el algoritmo. Okay. Esta es la representación gráfica de lo que sería el árbol KD, o la inserción de manera gráfica. Entonces, ¿qué es lo que hace el árbol? Recuerden que es k-dimensional. Esto de aquí simplemente está tomando 2 dimensiones, ¿sí? Pero se puede extender para cubos y para tetradimensiones. Ahora no sé cómo dibujar eso, así que mejor dejémoslo hasta ahí, ¿sí? Lo que se toma es un discriminador por cada uno de los ejes que estoy evaluando. ¿Bien? 1, 2, 3, ok. Entonces, en este caso, yo decido, porque realmente no hay ningún criterio para eso, que el discriminador 1 va a ser el eje vertical y el discriminador 0 va a ser el eje horizontal. ¿Bien? Y defino una región en la que se va a desenvolver el KD. En este caso lo estoy marcando de 100%. Y empezamos a insertar noditos. Entonces, primero el nodo entra y no hace absolutamente nada dentro del espacio de dimensiones. O sea, aquí llego de la 50-50, que lo puse en la mitad, pero no tiene por qué ser necesariamente en la mitad, puede ser en cualquier punto. Y bueno, y él simplemente está dibujado ahí. Pero cuando empiezan a llegar nodos nuevos, entonces yo empiezo a partir de las dimensiones del árbol KD, la representación gráfica. Entonces, viene B 1070. Entonces, lo que decía el algoritmo era comparar por el discriminador que se encontraba en la raíz. En este caso, el primer discriminador es 0, ¿sí? Entonces, como es 0, yo dejo los menores, ¿sí?, al lado izquierdo del eje horizontal, ¿sí?, y los mayores al lado derecho del eje horizontal, ¿sí? Entonces, comparamos, 10 es menor que 50, sí, por lo tanto queda al lado menor de este eje, del eje horizontal, que sería, y lo dibujamos como una intersección a la dimensión al espacio, al área delimitada por KD, ¿sí? Venimos ahora con el otro elemento que sería 0. Aquí no tengo que hacer ninguna partición, yo simplemente estoy haciendo 80 mayor que 50, va a la derecha, yo no tengo que volver contra más nadie, por lo tanto lo dejo tranquilo en el lado derecho a los elementos de A. Ahora que sí, aquí venimos con D. Entonces, noten que va en cascada de alguna manera. Entonces yo lo primero que hago es comparar D contra A. Entonces veo que 25 es menor que 50, por lo tanto va hacia el lado izquierdo de A, ¿sí? Y luego comparo contra B, que son los elementos que se encontraban en ese lado. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no puedo volver a comparar contra este elemento, que sería el primer discriminador, porque ya lo utilicé para comparar con la raíz. El siguiente nodo tiene como discriminador el segundo elemento, que sería 70. Entonces decimos 70 menor que 20, no, como es mayor,
Sí, como es mayor 70 que 20, entonces D debería estar hacia este lado, es decir, D va a ser menor. D va a ser menor que D. Exacto, ¿sí? 70 es mayor que 20. Entonces aquí se ve viendo por qué se utiliza esta representación gráfica. Pues básicamente, si yo tengo un par de ejes, yo voy a ubicar los puntos directamente donde se encuentran en el eje de coordenadas cualquiera. ¿Sí? Y lo que tengo que saber es cómo particionar el espacio. Y ya. Bueno, vamos a pasar ahí un par de láminas más. Vamos a apurarnos, porque se pierde mucho tiempo. Aquí vendría E, pasaría lo mismo, pero solo primero comparar ahora contra B y estoy comparando contra A, paso a los mayores y contra C, porque es el otro que estaba en ese espacio de la brinca E. Ok, y aquí sí viene donde se ve el algoritmo y donde se ve de hecho un árbol como tal, que es por nodos, ¿sí? Cuando voy a insertar la raíz, que es A50-50, no existía nadie, entonces el algoritmo me decía, bueno, haz que ahora ese nodo sea la raíz. Ok, luego venía a insertar 1070, entonces él me decía, bueno, si hay algo en la raíz, coloco un puntero Q con el que vas a comparar los discriminadores. Entonces el puntero Q iba a estar ubicado en A, y yo empezaba a comparar con el primer discriminador, con el discriminador que le correspondía a este nivel, que como aquí estamos diciendo es casero. Entonces comparaba 50 con 10 y veía que era menor, por lo tanto me iba hacia un caso, hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Luego conseguía C y nuevamente ponía el elemento aquí en Q, el Q marcaba la raíz y comparaba contra el primer discriminador, veía que 80 era mayor que 50 y me iba hacia el lado derecho. El lado derecho los signos eran nulos, por lo tanto insertaba. Aquí ya vamos a ver un caso un poquito más complejo, que sería el de D. Entonces primero comparamos contra 50, vemos que 25 es menor que 50, me voy hacia el lado izquierdo, y ya aquí no es nulo, y aquí estoy otra vez parado en otro nodo. Por lo tanto, tengo que ver con qué discriminador debo hacer la evaluación de ese nivel. Y aquí nos está diciendo que sería K1. Bien, entonces, ahora comparamos con el K1, que sería el de este lado, el segundo elemento. Entonces vemos, es 20 menor que 70, sí, por lo tanto me voy a la izquierda. Aquí estaba el nulo y lo inserté. Y el discriminador de este nivel será ahora K0. ¿Sí? Lo mismo pasa por este lado, solamente que aquí voy a mayores. Y esta de aquí es realmente la ventaja que presenta el uso de árboles k-dimensionales, que se refiere a las consultas. ¿Bien? Ok, como estamos hablando de consultas exactas, pues no hay mayor cosa que averiguar, simplemente lo voy comparando por cada nivel con el discriminador con el que estoy evaluando. ¿Bien? En otras palabras, por cada discriminador que yo tenga definido en mi árbol K, yo voy a tener una consulta con esa misma cantidad de discriminadores. ¿Sí? Se realiza en un orden logarítmico, por lo tanto es bastante rápido de llegar, sería el mismo tiempo de evaluación que tiene un árbol binario de búsqueda, esa es la gran ventaja. Ok, ahorita mostramos un ejemplo de eso. Consultas parciales. Cuando hablamos de consultas parciales nos referimos a que si tenemos T discriminadores, yo voy a tener un subconjunto de esos T a evaluar dentro del árbol. Aquí la cosa se complica un poco. Ya el tiempo de búsqueda no es el mismo, sin embargo, en promedio sigue siendo bastante rápido. Y la forma de hacer la consulta se refiere a que cada vez que yo estoy parado en un nodo, busque por ese discriminador, y si el discriminador de ese nodo está dentro del grupo de nodos por el que yo hago la consulta, yo evalúo todas son a mi izquierda, todas son a mi derecha, dependiendo si es menor o mayor, y de no ser así, tengo que evaluar ambos hijos. ¿Bien? Ok, en la consulta por rango se hace la misma cosa, pero en vez de comparar directamente, bueno, vamos a poner un poco la cuestión de consulta por rango. Por rango se referiría a algo así como si yo quisiera evaluar la edad, preguntar, bueno, todas las personas que tengan de edad entre 20 y 30 años. ¿Bien? Ok. Entonces, ya aquí no puedo comparar directamente por el discriminador y decir, bueno, este discriminador, la clave dentro de ese discriminador es menor o es mayor, porque estamos hablando de un rango. Entonces, la forma es seguir el algoritmo de consultas parciales, pero preguntar si se contiene completamente ese rango al lado izquierdo o al lado derecho. No me sirve que lo contenga medias. Si eso ocurre, tengo que evaluar los dos sitios. Bien, yo voy a hacer aquí un ejemplito de ambas. Ok, esto es para la búsqueda exacta. ¿Sí? Ahorita estoy buscando el elemento 3296. Olvídense de la hecho, que se lo puse yo porque se me fue. Entonces, lo primero que yo voy a comparar contra la raíz. Y la raíz me dice que debo comparar contra K0. ¿Sí? Como es una búsqueda exacta, yo garantizo
que todos los discriminadores, K0 y K1, van a estar dentro de la búsqueda. Bien, entonces, K0 teórico con el primer discriminador que sería 32, 32 menor que 50, eso es cierto, por lo tanto me voy hacia su rama izquierda. Pregunto por el siguiente discriminador, me estoy poniendo en verde los nodos cuyo discriminador está metido dentro de la consulta, ¿sí? Entonces veo que 96 es mayor que 70, por lo tanto me voy a su rama derecha. Nuevamente aquí, como es cíclico, empiezo a preguntar por K0. Y pregunto, 32 es menor que 40, eso es cierto, me voy a su rama izquierda y ya aquí lo consigo, ¿sí? Y estamos listos con eso. Una búsqueda parcial. Aquí en la búsqueda parcial vemos que el único discriminador que yo tengo dentro de la consulta es el primero. Le estoy diciendo es 32, ¿sí? Del segundo no sé nada. Entonces, comparo 32 con 50, veo que es menor, ¿sí? Por lo tanto me voy a su rama izquierda. Aquí nuevamente estoy marcando en púrpura los nodos aquellos cuyo discriminador no se encuentra en la consulta. Entonces ya aquí ya yo tengo contra quién comparar. ¿Qué me queda? Averiguar si está por el lado izquierdo o por el lado derecho. Una cosa, noten que como yo evalúo aquí con el discriminador K0, yo esta rama de acá no la voy a evaluar en ningún momento. ¿Bien? Ok. Entonces yo aquí pregunto, ¿es 32 menor que 50? Pues no, debería ser por la rama derecha, voy a conseguir un nulo, ¿sí? Y se va a regresar. Ya por este lado no lo conseguí. Sin embargo, como este es el nodo púrpura, a juro, tengo que empezar a evaluar su siguiente rama. Estos de acá, de este nivel, sí están dentro de un discriminador K0. Entonces yo al evaluar con la rama derecha y le pregunto, 32 menor que 40, eso es cierto, me voy a su rama izquierda. Y aquí no tendría que evaluar su rama derecha, aunque en este caso sería 1 y no habría mayor diferencia. Y aquí no tengo nada que quiero evaluar más que la consulta en sí, y debería ir almacenándolo en alguna especie de arreglo de sí, alguna estructura de datos que me almacene todos los nodos y cumpla con la condición de que la clave en el discriminador K0 sea 32. ¿Sí? Entonces aquí conseguimos G y ese sería básicamente nuestro resultado dentro del árbol. Ya yo no sigo hablando más ninguna otra rama. Bueno, no debería ser una orden, debería ser un conjunto porque no van a estar repetidos. Sí. Porque la conjunción de los dos debe ser primaria. Sí, de hecho, lo usamos ese eso. Ok. La eliminación, vamos a hacer con la eliminación lo mismo que con la otra. Un segundito aquí. Ok. Eliminar dentro de un KD es muy costoso. Tiene demasiado trabajo para hacerlo y de hecho no es algo que se quiera. Por lo tanto, nosotros trabajamos con conjuntos que sean estáticos o son dinámicos bien definidos de alguna manera, o sea, con un dominio definido. Ok, vamos a revisar esto por encima. Básicamente, si yo lo que quiero es eliminar P, entonces pregunto aquí por sus hijos mayores y sus hijos menores, si son nulos, estoy listo, simplemente elimino P. ¿Sí? Si no, entonces empiezo a marcar. Consigo el discriminador de P, porque con eso es con lo que voy a conseguir ahora dos criterios de evaluación para saber quién es el que lo va a reemplazar y no perder la condición de árbol KD. Entonces lo marcamos en J. Bien. Aquí hay un detalle que esto de acá es intercambiable. Aquí está una parte. Aquí, 3 y 4. 3 y 4, ¿qué se refiere? Básicamente yo voy a decidir si quiero cambiar por el lado derecho o por el lado izquierdo. ¿Sí? Sin embargo, ambas partes deben estar en el algoritmo. Lo que lo va a definir, si yo quiero cambiar primero por el lado izquierdo, por el lado derecho, o qué le doy prioridad, va a estar acá, en esta condición. ¿Sí? Entonces, yo aquí estoy cambiando por el lado derecho. Estas palabras mayores. Entonces, cuando estoy cambiando por mayores, yo lo que pregunto es, si los mayores son nulos, entonces no me queda de otra sino cambiar por menores. ¿Sí? Y me voy al paso 4. ¿Bien? Ok. Como estoy cambiando por mayores, lo primero que yo consigo en el algoritmo, pues es conseguir el nodo mayor, bueno, dicho, el nodo sucesor, porque yo tengo que cambiar los mayores. ¿Bien? De hecho, no es ni siquiera el sucesor. Es el nodo con J mínimo en los mayores de P. ¿Bien? Es el sucesor, directamente. El siguiente en esa dimensión. El siguiente en la cadena para conseguir un movimiento, pero no es directo, sí.
O sea, sí. Creo. No sé qué la relación, la verdad. Pero bueno, ¿a qué nos referimos con J mínimo? Eso significa que para el discriminador J, la diferencia absoluta de la clave evaluada en J, de ese elemento con cada uno de los nodos, de los mayores de P, tiene que ser la Más menor, pequeña. la más O pequeñita. sea, es el siguiente en esa dimensión. Ok, debe ser, ok, este es sucesor directamente. ¿Sí? Lo que pasa es que el sucesor requiere de dos nodos. Exactamente, como él definió el sucesor antes, no le conviene, no es el mismo concepto que él tenía. Exacto, pero eso Pero a los sería. efectos. Sí, una reunión de búsqueda sería tal cual eso, sería el más pequeño de su noma derecha. Exactamente. Sí, tiene razón. Eso es. Sí, sí, es verdad. Sí, por supuesto. No, lo que pasa es que lo está viendo por el sucesor de arriba y por el único de abajo. Sí. Porque el concepto del sucesor que él puso ahí es diferente. Ujú. Y lo usan muchísimo, de hecho, está en todos lados. Ok, sigamos. Entonces, conseguimos ese de ahí que tenga la diferencia mínima. Si fuera por el lado izquierdo, yo conseguiría el que tenga la diferencia máxima de los menores. ¿Sí? Y aquí lo que empiezo ya es marcar. Primero que nada, agarro el padre de ese elemento que acabo de conseguir para luego saber cómo redistribuir los punteros. ¿Bien? Y los hijos de él que vayan a ser ahora los hijos de su padre. ¿Bien? Eso va a ser Jason o los otros, a los menores o los mayores, y va a quedar de esta manera. Eso ahorita creo que lo vuelvo a colocar. Pero en fin, va a quedar como que los hijos del padre van a ser esos que están aquí. ¿Sí? Ok. Conseguimos ese que está y nos vamos a 5. Noten que nos saltamos completamente el paso 4. El paso 4 solamente se va a utilizar en este algoritmo en el caso de que los mayores sean números. Entonces venimos por acá. Marcamos el discriminador de Q como el discriminador de P. ¿Sí? En otras palabras, yo estoy subiendo ese nodo al nivel de P, al nivel del nodo que quiero eliminar, por lo tanto el discriminador es otro. ¿Ok? Los mayores de Q van a ser ahora los que estaban como mayores de P, o sea, estoy cambiando por completo los hijos de P, y luego paso por el lado izquierdo y regreso. ¿Ok? Aquí hay un conflicto. Aquí queremos eliminar la raíz, me puse lo más complicado que se me pudo venir a la cabeza. Sin embargo, después con el que lo voy a eliminar es más fácil porque pude haber ido por este lado. Ok. Ok. Entonces, lo primero que decía el algoritmo era identifica el discriminador del nodo que quiero eliminar. En este caso, pues sería casero. ¿Sí? Ok. Luego consiga el J mínimo de sus hijos mayores. En este caso, si lo revisamos, aquí tenemos 50 menos 80 es 30, ¿sí? Y 50 menos 70, en absoluto serían 20. Por lo tanto, de todos los hijos mayores que tienen una diferencia absoluta menor con el discriminador casero es el nodo E, creo. Sí, E. ¿Sí? Pero si tú te fijas, sería el sucesor del 50. El sucesor del 50. Sí, El sería el más 70 pequeño. no va a ser 80. O sea, que Sí, el sí, mismo concepto, pero. Sí, es más pequeño de su rama derecha, pero con discriminador J. Algo así. Exactamente. Sería la esta que le pongo la Eso es. Esto de acá nos dice claramente por qué es que eliminar es tan pesado. Y es que resulta que para yo poder conseguir los J mínimo y los J máximo, pues tengo que recorrerme, no me queda de otra, todo el árbol, todo el subárbol que está ahí. ¿Sí? Porque están desglosados por diferentes discriminadores, por lo tanto eso no me dice nada. ¿Estamos bien? Una mejora del algoritmo que leí era utilizar el algoritmo de búsqueda parcial, que sería evaluar contra los discriminadores en los momentos que se pueda. ¿Bien? Pero igualito pesado. Okay. Entonces aquí marcamos Q y marcamos el padre de Q, que nos lo decía el algoritmo. ¿Sí? Y seguimos adelante. Seguimos con esta vida. Entonces, lo primero es decir que los hijos del padre de Q van a ser los que eran hijos de Q. En este caso, como no había nadie, pues simplemente estoy marcando los hijos del padre de Q como nulos. ¿Bien? Ok. Luego ahora dice, actualiza el discriminador de Q. Entonces yo, como no vi una manera gráfica de representarlo, lo que hice fue subir el nodo hasta el mismo nivel del nodo que quería eliminar. ¿Bien? Entonces ya aquí ya tiene el discriminador que hacer. Ahora pasen los hijos del padre, el hijo del nodo que quiere eliminar, hacia el nodo nuevo. De la víctima. ¿Bien?
Entonces lo cambiamos. ¿Ok? Y elimines el nodo. Y hemos terminado con el ¿Preguntas? So far, so good. Dale. Para recordarles, esos son todos los que van a presentar hoy, son árboles con n claves y las n claves se tratan separadamente. Son multicriterios, no son como los que vimos la semana pasada o ayer mismo. Dale, pues. Ok. Los quadri son básicamente son una representación gráfica de una estructura de árbol particular. Se usa en lo que sería computación gráfica, el mercado de regiones, de volúmenes, de líneas. Es la estrella para imágenes. Para imágenes. Pixeladas, ¿no? Con píxeles. Esa es la. Todos los software usan ese señor. ¿Sí? Dale, pues. Ok. Él describe una clase de estructura de datos jerárquica cuyas propiedades comunes están basadas en la descomposición recursiva del espacio. Eso significa que se va a dividir infinitamente, está correcto, de manera infinitas veces el espacio de dimensiones del árbol cuatri. Yo creo que Depende del tamaño de la imagen. no me acuerdo si puse eso en la lámina aparte, pero lo tengo ahí. Quiero ver. No, no lo puse en la lámina. Ajá. Entonces, la ventaja que nos permite que podamos hacer eso va a estar en que vamos a poder representar un gráfico de una manera mejor o más refinada a medida que yo voy dividiendo el árbol con 3. Eso ya nos lleva, pues, nos presenta una gran ventaja. Las diferencias de la forma de representar el quadri o cómo los clasifican se refiere al tipo de información que representa, que pueden ser puntos o pueden ser regiones, o sea, imágenes o puntos dentro de un mapa. Eso también lo voy a explicar un poco más adelante. La forma en la que se descomponen, que puede ser por nivel o gobernada por la entrada. Eso también tiene que ver con la forma, con el criterio que se utiliza para marcar las coordenadas en las que se divide el árbol, porque por ese lado sí es verdad que no hay ningún estándar, cada quien lo agarra como quiere. Ahorita también hablo un poco de eso. Y la resolución. ¿Sí? Lo que pasa es que en el artículo original él trata de que la estructura sirva para raster y para línea, Sí. para polígono. Raster, puntos, Pero ya a esta altura eso se usa solamente para raster. Y el otro, el que presenta Ana, es el que se usa para polígono. Pero bueno. Bueno, y la otra pues es la resolución. Estamos hablando de imágenes, pues pudiera tener un nivel máximo en el que voy a llegar en el árbol, o pudiera extenderlo todo lo que quiera. Ya alguien te hablaba de las ventajas de poder partir ese espacio de dimensiones infinitas veces. ¿Sí? En otras palabras, si quisiera convertir un árbol, una imagen 1024 por 1024, 1024 por 2048, pues lo pudiera hacer si la imagen tiene la representación en una cadena representada o en un mapa de bits, de una manera que lo pudiera leer. Ok, entonces, la definición, son representados por un árbol de grado 4, es decir, el árbol tiene como máximo 4 hijos, ¿sí? Máximo es su mínimo, en el cual la raíz representa un bloque y los 4 hijos representan el orden de los cuadrantes. Es decir, como estamos hablando de una imagen, yo lo que voy a representar, las coordenadas, yo aquí lo puse en inglés, y ahorita que lo pienso no sé por qué lo hice, pero bueno, es noroeste, noreste, suroeste y sureste. Bien. Ajá, aquí sí estamos hablando de los 6 campos, que yo creo que ese no tengo que caer. Entonces, los primeros 5 son un puntero hacia el padre, ¿sí? Y un puntero a cada uno de sus hijos. En otras palabras, el nodo se crea básicamente ya particionado. ¿Sí? Siempre tiene 4 hijos. Siempre tiene 4 hijos, que son las coordenadas que estamos hablando ahí. El último campo se llama node type y describe el contenido del bloque de la imagen en el cual no lo representa. Ese node type se refiere a un color que se marca sobre el árbol, que es blanco, negro o gris. Entonces, los nodos blancos, ¿qué significan? Que en el espacio de la cadena de la imagen que nos están dando no hay nada, ¿sí? No hay más. Si estamos hablando de unos y ceros, es un 0.
Bien. Si es un nodo negro, significa que hay un 1, pero no solo hay un 1, sino que si está dividido ese espacio de dimensiones, todos los hijos de él van a ser 1. Bien. En otras palabras, son uniones de negros. ¿Sí? Y el gris se refiere a las uniones de hijos blancos y negros. En otras palabras, el espacio de dimensiones que él tiene va a tener espacios vacíos y espacios llenos o marcados. Bien. Ok, algunas de las tecnologías que se usan para esto son conseguir los cuadrantes adyacentes. Aquí introducimos un concepto nuevo que es el concepto de límites, que es esta B que está acá, que significa boundaries. Y aquí ya no estamos hablando de los cuadrantes como tal, noroeste, noreste, suroeste, sudeste, sino más bien norte, sur, este y oeste. A lo largo de la exposición pues, nos vamos a referir también a esos límites en lo que sería direcciones, ¿bien? Porque también se utilizan de esa manera en algunos algoritmos. Entonces, si yo quisiera averiguar si un cuadrante I o un bloque I es adyacente a una cierta dirección, entonces utilizamos se denota ADJ Jackson B. ¿Sí? Okay. Entonces, digamos que quisiéramos saber si noreste es adyacente a norte. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues, lo que es obvio, noreste es adyacente a norte y a este. Por lo tanto, sería cierto. A sur, falso. ¿Bien? Ok. Aquí definimos el common side, que sería el lado común que tiene dos cuadrantes. Bien. Y los cuales nos indican cuál es el cuadrante que tiene. Entonces, aquí si yo dijera el cuadrante común que tiene el noroeste y noreste, pues sería ¿sí? el norte, ¿cierto? Ese es el que tiene en común. Ok. Y aquí sería el cuadrante opuesto a un cierto cuadrante. Entonces, si nos damos cuenta, por lo menos noroeste está delimitado o linda de alguna manera con noreste y con suroeste. Entonces, la función cuadrante opuesto nos devolvería el sudeste. Y esto se puede aplicar para cualquier bloque dentro de un grupo. Recuerden que cada bloque tiene asociado un cuadrante dentro de ese subárbol. Aquí hay una representación. Lo puse solamente como para no seguir adelante sin ver de qué demonios estamos hablando. ¿Sí? Entonces empecemos por lo básico. Este sería básicamente la silueta de la imagen que queremos representar. ¿Sí? En 1 y 0, mejor dicho, lo que yo voy a pintar esa imagen, ¿sí? Pues se representaría de esta manera. Aquí hay algo interesante, que es precisamente el motivo por el cual yo no tengo una inserción directa, y es que este raster, este mapa de bits que yo tengo acá, no lo dan de n maneras. ¿Sí? Entonces, uno tiene que adaptarse a la forma en la que me entreguen el raster. ¿Sí? Saben, tenía una propuesta en la que el raster se pasaba como una cadena, que era lineal. ¿Sí? Pero no lo conseguí, así que bueno. Entonces nada, se quedó. Sí, porque normalmente la imagen viene, porque la máquina es así. Lineal. Viene lineal, toca una tira, No, una tira de píxel. Él lo dice, de hecho, dice, no, bueno, dependiendo de la forma en la que me entreguen la definición, yo tengo que ver cómo dibujo eso. Yo por ahí conseguí una en la que venía marcado como padre, vacío y lleno. Era la única definición que había. Entonces era un recorrido en prefijo de lo que sería el árbol. Entonces iba marcando los padres. Cuando conseguía un nodo que ya era hoja, lo decía, bueno, ese nodo está vacío o está lleno. Y seguía y a partir de ahí se construía el árbol. Eso, o sea, N formas de... Pero bueno, entonces aquí vemos que los que están marcados en 1, que es lo que yo les decía, serían aquellos que están dentro de la superficie, delimitados por nuestra silueta. ¿Bien? Y esta sería la representación gráfica del quad tree. ¿Bien? Entonces, yo no sé si veo aquí. ¿Divides en 4? No me voy a tratar ahorita por eso. Tengo después un poquito más usado. Okay, vamos a ver, igual, porque así no lo quiero echar para atrás. Sí, está ahí. Entonces no hablemos de eso ahorita. Okay. Y esta de aquí sería la representación ya en árbol de este gráfico que está acá.
Bien, este de aquí nos da una imagen un poco más humana de cómo es el dibujo, y este de acá pues, sería a nivel de la estructura de datos, donde sé que lo queremos almacenar. Ok, intersección. La intersección entre imágenes es bastante simple, pero por supuesto las dos árboles que representan las intersecciones pues tienen que ser de alguna manera comparables, es decir, tienen que tener un nodo común, porque no es como que voy a comparar una imagen con otra completamente distinta, porque no habría que no comparar y no tendría sentido nada de esto. Entonces, el algoritmo de intersección me dice que si alguno de los cuadrantes es blanco, entonces el nodo resultante va a ser blanco. Bien. Si ambos nodos son negros, entonces la salida es negra. Bien. Es decir, ambos nodos están dentro del conjunto de la intersección. Si una entrada es negra, mientras que las otras entradas son grises, entonces tengo que empezar a evaluar el subárbol de ese nodo. El subárbol del nodo gris es copiado. O sea, sería. A ver. Sí, no, me equivoqué. Si es negro con gris, queda el árbol gris. Bien, queda el subárbol completamente de gris. Note cuando estamos con un nodo negro, eso también es algo que deberíamos saber y no lo había comentado. Un nodo negro no tiene hijos, ¿sí? Porque un nodo negro ya básicamente me dice que todos sus hijos son negros. Por lo tanto, yo me evito en la estructura tener que seguir particionando ese espacio. Bien, entonces, comparar un nodo negro con un nodo gris, estoy diciendo que estoy comparando un nodo lleno, ¿sí? Un nodo que no tiene hijos, sino que es el solo, con un nodo que de hecho sí está particionado. Bien, entonces, en esa intersección lo que queda es el nodo gris. Abajo también tengo una imagen, ahorita lo revisamos. Y si ambas entradas del cuadro son gris, entonces la salida del nodo es gris, y estas cuatro acciones son aplicadas a este universo recursivamente a cada par de hijos correspondientes. Es decir, no me basta con decir que son grises, sino que tengo que empezar a comparar hacia abajo cada uno de los nodos, cada uno de los cuadrantes de ese nodo. Ok, aquí tenemos la representación de un par de imágenes. Sí. ¿Sí o no? Sí. Ok, tenemos la representación de dos imágenes y lo que queremos es interceptarlas. Los redonditos son grises. Exactamente, los que son redondos son grises, los que son cuadrados, que aquí no se ven, pero este de aquí es cuadrado, créanme, son blancos y los otros negros pues sí son cuadrados. Aquí tenemos dos imágenes, nosotros como somos humanos nos podemos ver fácilmente, pues notamos que el único punto en común de esas imágenes sería este que está acá. ¿Cierto? ¿De 17? No, 7. Es que no tienen la misma representación que los dos lados. O sea, no son iguales. O sea, el número que tiene acá no tiene acá porque sí, aquí pero como pica 4-4, pues vemos sí, que en exacto el sería segundo el 17. Sería que el suroeste del primer cuadrante, el cuadrante del noreste. Exacto. El suroeste del noreste. Eso. Listo, mejor imposible. Entonces aquí comparamos, primero, tenemos este nodo, el nodo A con el nodo B, vemos que los dos son grises, son redondos, ¿sí? Entonces tenemos que comparar sus hijos. Empezamos a comparar el B con el E, nuevamente son grises, así que contra sus hijos. Y aquí sí estamos directamente con nodos hoja y podemos comparar de una. Vemos negro con blanco, eso dijimos que era blanco, ¿cierto? Y lo marcamos acá. A ver. Ahí está. Estoy mal. Pero es que se parece como. No puede ser bien porque si no estuviera ahí. Todavía no puede decidir. Yo sé que es un cuadrado y aquí no lo estoy viendo bien. Okay. Pero sí, es un cuadrado y es blanco, créanme. Entonces luego seguimos. El siguiente nodo es blanco con negro, sigue siendo blanco. Vamos a hacerlos todos de un solo golpe. Aquí estos tres blancos se comparan con estos tres negros y este blanco con este negro. Por lo tanto, todos esos de ahí son blancos. Eso de ahí es lo más costoso que ocurre en una intersección. Que es que yo tengo 4 nodos blancos, por lo tanto yo debería aprovechar la estructura y hacer una fusión. Bien, fusionar 4 nodos blancos y llevar la raíz y cambiar el gris que tiene por un nodo blanco que sería este que está acá. Bien, ok, seguimos comparando. Aquí tenemos un nodo negro, estamos comparando un nodo negro con un nodo gris. Pues ahora me tengo que comparar este nodo negro con las divisiones de ese nodo. Bien, entonces negro con blanco es blanco. Negro con blanco es blanco, negro con negro es negro y negro con blanco es blanco. Bien, ¿qué fue lo que hicimos?
Comparamos un negro con un gris, por lo tanto, se decía que copiábamos El gris. todo el gris, ¿sí? Que es este que está acá. Bien, y luego, y nada, listo, y ahí ya teníamos marcado el elemento que se tiene, ¿sí? Y eso va a ser lo que va a quedar en la intersección. Exacto. Seguimos revisando, aquí tenemos un blanco con un negro, eso me va directamente un blanco, y aquí tenemos un gris con un blanco, y nos queda blanco. Porque dijimos, cualquier comparación con un nodo blanco, era blanco, ¿sí? El algoritmo yo no lo tengo, la verdad, pero pues creo que es bastante obvio, ¿sí? Pues no lo voy a hacer. Seguimos. Ok, encontrar vecinos. La forma de encontrar vecinos se divide como medio de tiempo, no debería apurarme. No Ok. importa. No importa. Empecé a las 8:15. La forma de encontrar vecinos se divide de dos maneras. La primera es encontrar los vecinos que están a través de una dirección, ¿sí? Decimos que dirección era norte, sur, este o oeste. Si es así, lo que tenemos que hacer es primero localizar un ancestro común y luego recorrer el camino haciendo imagen espejo al mover alrededor de un eje formado por el límite común entre bloques asociados con los dos nodos. Eso suena chino, pero ahorita lo explicamos un poco mejor. El ancestro común se refiere a aquel ancestro al que yo llego pasando por un nodo tal o por un cuadrante tal que no toque la dirección que yo estoy buscando, ¿sí? Ya, déjame buscar aquí los apuntes para estar seguro de lo que estoy diciendo. Sí, exactamente. Entonces, si yo estoy buscando el vecino al lado este, pues a medida que yo vaya subiendo por un nodo que tenga oeste, noroeste o suroeste, sigo subiendo. Cuando yo subo a través de un sureste o un noreste, me detengo. Ese es el ancestro común. Y luego hago una imagen, o sea, un mirror de lo que sería la forma en la que subí. Si subí por un noroeste, bajo por un noreste. Si subí por un suroeste, bajo por un sureste. ¿Okay? Esa es la primera forma. La segunda es la más bonita, que es como se trata de una esquina. En otras palabras, yo estoy buscando el adyacente de un noroeste a su lado sureste. ¿Por decir algo? ¿Noroeste? No. Sí, sureste. Diagonal. Ok, aquí tenemos que buscar nuevamente un ancestro vecino que sea adyacente a él y luego seguir el algoritmo principal. ¿Bien? Entonces luego, que tengo el algoritmo principal, empiezo a hacer recorridos a 180 grados hacia el nodo que yo quiero. ¿Bien? Ahorita yo también tengo una imagen por ahí y lo voy a tratar de explicar mejor. Esto de aquí se hace porque hay muchas aplicaciones que utilizan encontrar vecinos. Cuando estoy haciendo operaciones sobre imágenes o tratamiento de imágenes, muchas veces me interesa saber cuáles son los elementos que están a su lado. ¿Bien? Entonces vamos a revisar los dos casos. Okay. Este es el primer caso, lo que yo estoy buscando, el vecino este del nodo A. ¿Bien? Esto es una representación espacial, ¿sí? Aquí es bastante obvio, porque pudiéramos ver que sería G. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué me dice el algoritmo? Porque al final lo que vamos a tener es esta estructura de datos acá. Nos dice que consigamos un ancestro común, y que para conseguir un ancestro común yo debería subir. Estaba buscando el vecino al nodo este. ¿Sí? Entonces subía por todos los este, menos el que estaba. Tú lo cortaste, ¿verdad? Por el Sí, entonces tengo que subir por todos los nodos aquellos que no toquen un nodo que sea este, ¿verdad? Que sea oeste. Ajá. ¿Bien? Ajá. Sí, o sea, si llego a subir por un noroeste o por un suroeste, me detengo y ese es el ancestro. Okay. Entonces si estoy en A, quiero subir por noreste, no hay problema. Sigo subiendo. El padre es un noreste, tampoco hay problema. El padre es un noroeste, ahí me detengo. ¿Bien? Entonces ahora tengo que hacer reflexiones para bajar. Entonces, lo último que hice fue subir por un noroeste, por lo tanto, bajo por un noreste. Subí por un noreste, bajo por un noroeste. Subí por un noreste, bajo
por un noroeste, ¿sí? Y se me acaban las reflexiones, acabo de conseguir al vecino. ¿Está bien? Ok. Seguimos. Ok, aquí ya estamos hablando de conseguir al vecino que se encuentra al sur. A ver, este es. Qué maravilla del este. Noroeste al sureste. ¿Sí? Al sureste. ¿Estamos bien? Ok, como estamos en una esquina, entonces el algoritmo nos dice que primero consigamos el ancestro, ¿sí? Aquí el ancestro se consigue de otra manera, es decir, yo voy subiendo por cualquiera menos por el que yo estoy buscando. Exacto. ¿Bien? Es decir, si estoy buscando el sureste, ¿sí? Suroeste. Sureste. SW. Southeast. Pues, ya se me falta el bueno. Pero lo tiene marcado. No, pero es que no puede ser el suroeste. ¿Por qué no puede O sea, ser? creo que es el suroeste de este punto, pero de este no. De este es el sureste. Ajá. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Déjame buscar aquí algo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde está esta cosa? Sí, ese es el suroeste del otro cuadrante. Ok. Entonces, si no me equivoco, creo que no me equivoco, lo que tenemos que hacer es buscar un elemento, ¿sí? Subir por cualquier punto que no sea un super, porque no puede ser. No puede ser, hay algo que está raro. No tendría sentido. Un segundo. Ok, eso no que nos alcanza a poner es igual a la dirección del vecino deseado. Exacto, ya, no, listo. Sí, está bien, pero es que me está viendo mal. Es el primero que se alcanza por una dirección que no sea sureste. Así es que es la cosa, no es el último, que es lo que estaba diciendo. Ok. Es el primero que se alcanza que no sea sureste. En otras palabras, yo puedo subir siempre y cuando no sea por un sureste. ¿Sí? Entonces subí y me fui por un noreste. Fue el primero que puse. ¿Sí? Entonces ya yo aquí tengo un vecino que yo aseguro que va a ser adyacente a el vecino que yo quiero. ¿Está bien? Y aplico el algoritmo que estaba arriba. ¿Sí? Entonces, empiezo a subir noreste, noroeste, ya cambié de dirección. ¿Sí? Entonces, recuerden, aquí estamos aplicando todavía el algoritmo 1. ¿Sí? Entonces aquí voy a hacer reflexiones sobre el camino que tenía. Entonces subí por un noroeste, bajo por un noreste, subí por un noreste, bajo por un noroeste. En este punto ya se me acabó ese camino. Ahora tengo que seguir el algoritmo para conseguir una diagonal, que sería realizar un camino 180 grados opuesto al camino por el que subí. Entonces subí por un noreste, el opuesto a él es el suroeste. ¿Sí? Que sería este de acá. Y ahí conseguimos algo. ¿Estamos bien? Después de mucho rato, pero lo hemos conseguido. Ok, este es un algoritmo básico de construcción de un quadtree. Noten que no habla de la forma en la que llega a la entrada. ¿Sí? Solamente dice lo que debería ser gráficamente un quadtree para armarse. Entonces lo primero pues, es crear un nodo llamado raíz que va a representar la imagen. ¿Sí? O sea, yo defino simplemente mi espacio, mi ambiente, que sería el cuadradito ese que vimos en principio. Luego ajusto la región de interés para que sea toda la imagen. Ajusto el nuevo actual para que sea el nuevo raíz. ¿Sí? Nuevamente es la imagen como tal. Y empiezo. Si la región de interés es de un solo color, el nuevo actual es el color. ¿Sí? Estoy marcando en negro, estoy marcando el volumen. De otra manera, tengo que dividir la imagen en subregiones. ¿Bien? De hecho, la parte del 3.1 es un poco más extenso de lo que dije. Porque si el nodo es negro, se está contenido, lo marco en 1. Pero si no está, lo marco en 0. ¿Sí? Si la división que yo estoy viendo no es así, sino que tiene negro y blanco, tengo que dividirlo nuevamente en sus cuadrantes. Y luego dice, representar cada una de estas nuevas regiones por nodo hijo del nodo actual. Exactamente, cada uno de esos cuadrantes va a representarse con un nodo que al mismo tiempo va a estar dividido, si uno va a ser. Y dice, ajustar cada una de estas subregiones para que sea la región de interés.
y su nodo para que sea el nodo actual y devolverse al paso 3.1. En otras palabras, de manera recursiva, yo voy dividiendo cada uno de esos nodos. ¿Sí? Entonces creo que aquí, sin contar la voy a empezar a explicar un poco lo que se hacía. ¿Sí? Tú no tienes tanto con su puntero. Entonces, este nodo que está acá, lo que sería la eliminación completa, sería la raíz. ¿Bien? ¿Qué vemos en la raíz? Que efectivamente no todo es de un solo color. Si estuviéramos hablando de un gran cuadrado blanco, ¿sí? Pues lo marco como un cuadrado, lo marco blanco y se acabó esto. ¿Sí? Como no es así, yo lo marco gris y creo los siguientes cuadrantes. Aquí, ese es el problema, que estos de acá no siempre están representados en el mismo orden. ¿Bien? Por lo que yo estoy viendo este negro, por lo menos tiene que ser este de acá. ¿Sí? Ese negro debería Este ser. negro, si aquí hay un negro, tiene que estar este de acá, creo. Sí, es A. ¿Qué número tiene ahí? A. No, bueno, Ese es A, precisamente. Porque todo ese pedacito es. sí, menos este de acá. Exacto. No, es el más a la izquierda. Todo esto de acá. Es ese que acaba de apuntar. Por eso es este. No, sí, este de acá es A, por supuesto. Ah, ok. Pero digo, o sea, que esta rama, es para saber el orden, pero no me acuerdo. Ah, es Esta que de como acá divide en es cuatro. esta. O sea, digo, sí, este de acá es este. Quizás. Este de acá debe ser esta. Ajá, sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí o sí. no? A ver. Todo ese cuadro. Sí, Concepto sí, verde. izquierda. Todos los que empiezan por No, B. yo creo que va para acá, ¿no? No, porque ¿No? las divisiones siempre son homogéneas en él. Él nunca divide deshomogéneamente. Ah, no, pero yo entiendo, o sea, pero lo que estoy diciendo es el orden. Porque están los cuatro cuadrantes, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo que no recuerdo en este en particular es cómo los dividió. Ya sé que primero agarra el del noreste, el del noroeste, perdón, ¿sí? Luego agarra, no sé, si es este o es este. Parecía ser Ok. Sí, sí, Bueno, sí, hay muchas implementaciones. Exactamente. Unos que usan el piano silver. Eso es a lo que me refiero. No me Ajá, acuerdo sí. en qué orden está. Ya Uno eso lo es hace gráfico. clockwise, otro counterclockwise, otro lo agarran a su antojo. Ya eso es gráfico. Y la más común es la Pero es piano como para silver, que es poder así. un poquito mejor. Yo Así. creo que debe ser así. Así. Esa es la piano silver, Ok. que es una de las más usadas. Así, chacha. Exacto. Ah, perfecto. En ese orden. Ah, ok. Ah, ok. O sea, ¿cómo asumir que es ese? De hecho, pareciera ser ese. Entonces aquí se divide en cuatro, ¿sí? Y empiezo a realizar este nodo. En este nodo de acá, significa que este cuadrante que estaba acá, yo lo debo dividir nuevamente en cuatro. ¿Qué vemos? Que el primer cuadrante, ¿sí? Va a ser A, y eso va a estar marcado en negro, ¿sí? Luego el siguiente cuadrante ya no lo puedo marcar en negro porque tiene un espacio en blanco, y lo marco como gris, y vuelvo a dividir, ¿cierto? Vamos a seguir solamente en este espacio. Entonces, al volverlo a dividir, yo veo que este de acá está negro, ¿sí? Y lo marco negro. Y este de acá nuevamente lo tengo que volver a dividir porque hay un espacio blanco, lo marco como gris, que es este de acá. Y empiezo a marcar negro, blanco, negro, negro. Blanco, negro, negro. ¿Sí? Y así yo creo que ya más o menos vamos viendo cómo es que se Pero va ahí a está compartiendo nodo. ¿Por qué dibujan eso con compartición de nodo? ¿Cómo, profe? Ahí está compartiendo nodo. El que acabas de explicar con su vecino. No, arriba, en el papá. El que pasa es este de acá, ¿verdad? Ajá. No digo en la representación que tienes aquí abajo, Ajá. los punteros, ¿verdad? Están apuntando a los mismos noditos. No, profe, ¿dónde? Ahí, donde tienes más arribita, donde tienes el... Este de acá. Ajá. No, Fíjate que están cuatro. compartiendo hijos los dos nodos padres, esos grises. Esos son súper, ¿no? Arriba. Esos dos grises están compartiendo hijos. Eso no debería ser. No, profe, no. No, normalmente eso no lo No, hacemos. por aquí no están compartiendo esto. Oh, eso, claro que sí. Por favor. Hola, la rayita va por el mismo negrito. No, profe, No, mire. profe, no son No, rayos. Un efecto visual. ¿Verdad? Ok. Está bien. Porque si no viola la propiedad de Sí, sí. Ok, está bien. No están, no. Ajá. Ok, esta es la otra posible representación de los matriz. Vamos a pasar por encima, que es por puntos. Los puntos son básicamente iguales que los de la imagen, ¿sí? Se presentan Dale, exactamente voy igual, apuro, te echas la- solamente que
que la parte de la hoja no solamente marco blanco y negro, sino que le pongo un poco de información. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuevamente lo que sería la representación. No me pregunten por qué las ponen sobre las líneas. Yo creo que cuando está sobre las líneas eso debería ser gran problema, pero aquí no lo toman en cuenta. Y asumen que están dentro de un cuadrante. Pero acuérdate que es que él quería originalmente que el Quad-Tree sirviera tanto para polígonos como para imágenes pixeladas, o sea, raster, ¿ok? Sí, sí. Entonces hay esas dos representaciones en gráfica y precisamente los árboles multidimensionales es para lo que arrojó el auge de la investigación en eso era que se necesitaban muchas indexaciones en gráfica, porque ya la computación gráfica estaba en auge. Entonces, para las aplicaciones de SIG o para diseño asistido por computador, tenían que tener eso. Y no se podía seguir trabajando con listas, que es lo que estaban haciendo antes, con listas doblemente encadenadas. Eso daba muy bajo rendimiento. Entonces, Hollywood no podía hacer películas. Exactamente, no se podía. Entonces, uno tenía que demorarse 3 horas todavía. Si uno no tiene una buena máquina, 3 horas para que haga un render. Entonces, no puede ser. Entonces, todo eso fue lo que originó esta parte. Entonces, Samet se dedicó, lo que hizo fue generalizar el binario, bueno, expandirlo un poquito, pero a 4, para trabajar las 2 dimensiones, porque eso solamente sirve para 2D, para más nada. ¿Sí? Entonces, todo lo que es análisis de imágenes se hace con Quad-Tree y todos se guardan así, o sea que JPG, MPG, todas esas cosas tienen base en un Quad-Tree, porque es la única manera de hacerlo. Entonces, él al comienzo, pues él trató de soportar las dos porque no estaban tan diferenciadas en esa época. Mucha gente estaba trabajando con polígonos, ustedes no se acuerdan, pero yo sí, porque uno bajaba software que trabajaba basado en polígonos, en líneas y como el Macro, el de Mac, ¿ok? O el PowerPoint, que su base es esa, o Paint, que es imagen. Pues si ustedes abren la imagen en Paint, lo que muestra son píxeles. ¿Y qué es lo que me está almacenando? Un Quad-Tree de la imagen. Entonces son 2 maneras de trabajar que ahorita sí están bien diferenciadas. Yo puedo pasar de una para otra, o sea, transformar el Quad-Tree para que trabaje con líneas y puntos, o puedo trabajarla con los píxeles. Entonces, en la época en que él hizo el artículo, pues él quiere dejar claro que sirve para las 2 cosas. Y es verdad, pero el otro le gana en velocidad cuando trabaja en polígono. Yo lo que decía aquí era con respecto a lo que estaba en el límite. Porque lo que estaba en el límite, pues, supongo que de alguna manera tendrá que decir, no, bueno, si está en el límite le corresponde la... Hay que definir en qué lado. ¿En qué cuadrante está? Ahora, ¿por qué pasa la línea por ahí exactamente y no la pasa más abajito? No tengo ni la más mínima idea. Pero es que es el problema, que él quiere que sirva para puntos y líneas, okay, claro. y que sirva para cuadrantes. Porque fíjate que con los cuadritos no tuvimos problema. ¿Por qué? Porque la imagen viene pixelada. Y en los píxeles es una matriz de 2x2, de n por n, de información de lo que hay en el píxel. Ahora, ¿qué tanta información tú guardas en el píxel? Depende de la resolución de la imagen. ¿Sí? Entonces, si tengo poca resolución, lo vemos en la foto, en la cámara digital, pues cuando ampliamos eso, como no tiene tanta información el píxel, vemos los cuadros, o vemos, como en la fotografía, vemos los puntos, cuando se amplía muchísimo. ¿Ves? Entonces, pues uno lo que hace es que toma con bastante resolución para que cuando amplíe bastante, no se vea pixelada la imagen. ¿Okay? Entonces, en realidad la estructura está hecha buena, o sea, funciona muy bien cuando tenemos píxeles. Y no para los puntos, porque entonces vienen los problemas, bueno, y el puntico ese que te lo pongo. Bueno, lo que dice es que aquí es la misma representación, solamente que cada punto, aparte de marcarse negro o blanco, le asocia información. Sí, pero es demasiado trabajo para cuántos puntos tiene ahí. Bueno, eso lo va a explicar Ana después y ustedes podrán comparar. Ahí tiene un
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sí, puntos. demasiado. Y mírale el tamaño al árbol. Sí. Es más fácil una regla, una cosa. Cuando Ana presente el de ella, ustedes van a decir, ah, ya sabemos por qué. Bueno, ya para concluir, pues el octree. El octree es simplemente una extensión natural de lo que sería el quadtree, pero en 3 dimensiones. Se usa para renderizar volúmenes y pues en vez de ser dividido en cuadrantes, es dividido en octantes. Y aquí hay una pequeña imagen de lo que sería un octree. Es la misma cosa, no tenemos silueta solamente, aquí tenemos ya un volumen como tal, ¿sí? El volumen lo hacemos para que sea una especie de paralelepípedo, en el cual yo marco qué está dentro y qué no está dentro de ese volumen. Y aquí está la representación. Claro, esta es la representación de este, pero por ahí va. Ok, entonces nada, en vez de tener 4 hijos, ya veo que tengo 8, ¿sí? Y cada uno pues, se refiere al primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, etc. Octante, perdón. A cada uno los octantes y no voy a extender más con eso porque es la misma cosa que el quadtree. Exactamente. De hecho, Lo sale mismo, por pero llama- ese es el que se usa ahora para 3D. De hecho, ¿Por qué? Sandra lo Porque- llama eso, una extensión natural del Exacto. quadtree. Y la forma en la que surgió no fue nada ordenada, sino que de hecho muchos investigadores de manera independiente fueron haciendo octrees. O sea, no hay una especificación formal de cada quien hizo una cosa porque era obvio que a partir del quadtree podía sacar esto y lo podía utilizar para volumen. Y bueno, ¿preguntas? Y ese detalle. ¿No? No me gusta poner preguntas al final, la última. No, profe, entonces siempre busco una cita. ¿No? Anita, corre, Anita, vuelve a graffiti. Lo lamento, pero. No, no, no. Queda la expectativa para el miércoles que viene. ¿Media hora? No, media hora es muy poquito. 40 Es minutos. que son mucho. Me eché un poquito más de 1 hora, me eché 1 hora y 6 Mucho minutos. algoritmo. Sí, el de ella es más. Pero tú tienes 2 cosas.